Buenas, ya fui presentada, soy Isabel Reyes Ponce. Con placer comparto este espacio en esta ocasión con un contenido tan importante como puede serlo la presentación de un resultado científico en sí. Me refiero a la forma en que éste se debe dar a conocer con un lenguaje único, entendido y aceptado por todos, y con el rigor científico que presupone el cumplimiento de lo establecido por uno de los órganos rectores de la metrología, el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Dado el tiempo disponible para la presentación, trataré solo algunos aspectos de su contenido, pues el texto íntegro aparece en los materiales del evento. El origen es una instrucción elaborada de conjunto con la máster en ciencias Alejandra Regler Hernández Leonard, que se prevé publicar en el Boletín Científico Técnico del INIMED para mejorar las reglas editoriales de las publicaciones que atendemos y para la preparación de los artículos por los autores, la cual sin duda les recomiendo consultar. El título del tema, gramática del Sistema Internacional de Unidades, sí, y otras reglas utilizadas. Los antecedentes son los principios generales referentes a la escritura de los símbolos y nombres de las unidades de medida que fueron propuestos durante la 9ª Conferencia General de Pesas y Medidas en el año 1948 y luego fueron adoptados por las organizaciones internacionales de normalización. Como resultado, existe en la actualidad un consenso general sobre cómo deben expresarse los símbolos y nombres de unidades, incluyendo los símbolos y nombres de los prefijos y los símbolos y valores de las magnitudes. El respeto de estas reglas y convenciones de estilo facilita la lectura y la comprensión de los artículos científicos y técnicos. Entre los aspectos que vamos a señalar someramente está el de la escritura de los números y las cantidades. En este sentido, les voy a ir indicando sencillamente los aspectos que deben ser tratados de manera correcta y lo que suele ser incorrecto. Decirles que para los países de habla hispana el separador decimal es la coma y que las cantidades se deben agrupar en grupos de A3 hacia la derecha y hacia la izquierda del mismo. Aquí ustedes ven la forma correcta de hacerlo y aquí la forma incorrecta. Hay un aspecto interesante y es que cuando el número tiene 4 dígitos, este se puede poner de manera unida o también se permite que esté separado. En cuanto a algunas formas de indicar la multiplicación, la única correcta es utilizar el aspa, la tienen ustedes aquí como símbolo de multiplicación, que no debe ser sustituido por una letra X que tradicionalmente suelen utilizar muchos autores. Ustedes ven aquí como correcto el uso del aspa y incorrecto el signo por de multiplicación. En cuanto a la forma de la separación de las cantidades, decir que dibujos de ingeniería y balances financieros a veces no siguen esta práctica, igual tampoco en el caso de los años y las fechas. Debe tenerse en cuenta. Cuando estoy caracterizando un proceso, un fenómeno, se describen las dimensiones de cuerpos que tengo varias cantidades, es de señalar que lo correcto es escribirlas todas con la misma cantidad de cifras, por ejemplo, en el orden de las décimas o de los enteros, pero no se deben mezclar valores enteros, por ejemplo, 25 metros con 53, o 53 puntos, que es incorrecto, 6 metros. De esta forma no se deben escribir esas cantidades. Es importante y aparece muchas veces mal escrito en el caso de los artículos científicos el colocar la unidad de medida inmediatamente después de la cifra. Hay que dejar un espacio. Lo correcto es la cantidad y la unidad de medida después de un espacio en la misma. Es incorrecto ponerla de manera continua o pegadita. También hay representación de números como magnitudes adimensionales. En el caso del Sistema Internacional de Unidades, esto se permite para el caso del uso del símbolo del %. Pero en los textos escritos se prefiere la utilización del símbolo % y no el nombre escrito %. Ustedes saben que el significado es de partes por 100. Aquí está la forma correcta
y lo incorrecto de escribirlo pegadito y con la palabra completa. También es bueno señalar que se deben evitar frases que son muy comunes en los químicos de porcentaje de masa, porcentaje de volumen, porcentaje de cantidad de sustancia. No es permitido. Igual pasa con la escritura de términos de partes por millón, ppm, partes por billón y partes por trillón, ppt, que significan 10 a la menos 6, 10 a la menos 12 y 10 a la menos 18 respectivamente, en valor relativo, claro está. Además de eso, tengan en cuenta que en los dos últimos casos, en países de habla inglesa, el significado es diferente. Un billón es 10 a la 9 y un trillón es 10 a la 12, lo cual puede traer alguna afectación en la interpretación de las cantidades. Y no es correcto hablar de desviaciones en el orden de 1,1 partes por billón. Debe expresarse las unidades que corresponden. En este caso, de longitud debería ser nanómetros por metro, ¿sí? Cuando se quieren expresar números de magnitudes, no deben utilizarse números romanos, no es permitido. Y muchas veces se ve el uso de la C mayúscula, de la M mayúscula y de 2M mayúscula como sustitutos de 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 6 respectivamente. En el Sistema Internacional de Unidades no es permitido. En realidad, con la escritura de los nombres y los símbolos es súper importante decir que los símbolos de las unidades son entidades matemáticas, no son abreviaturas. Por eso no van seguidos de puntos y muchas veces se ven estas unidades con un punto después de las mismas. Aquí tienen ustedes muchas formas de expresión. Lo vemos en la prensa escrita, en la prensa televisiva, en vallas, carteles, en muchos lugares. Y es incorrecto. Miren, todas las formas, todas las variantes con que a veces escriben el metro. Igual el kilogramo se ha visto escrito con K mayúscula, que eso es temperatura termodinámica, es un error craso, gramos, litros, en fin. Debe tenerse en cuenta la forma de escribir correctamente la unidad de medida. En el caso de algunas unidades tienen el símbolo con la letra mayúscula porque viene de un patronímico. En este caso, por ejemplo, la K de Kelvin y el grado Celsius, la C grande por Celsius. Aunque en el caso del grado Celsius, grado va con letra minúscula, ¿sí? En relación a los intervalos, es bien importante tener en cuenta que muchos autores ponen el intervalo de manera lineal, pero no ponen la unidad de medida en cada uno de los valores del intervalo. Por eso es preferible que lo incluyan entre paréntesis y así ponen el valor de la unidad al final de 225 a 2400 metros y la unidad de medida al final. Esto es un aspecto que también aparece muchas veces mal escrito. En relación con las fechas y las horas, es decir, que la fecha se escribe en formato de texto, como lo ven ustedes escrito, 18 de enero de 2021. Entonces, se utilizarán únicamente las cifras arábicas en una de las siguientes expresiones, el formato básico con las 8 cifras pegaditas. Como ven ustedes, 2021 01 18, ¿sí? 18 de enero del 2021. Y la forma de formato extendido es esa misma fecha, pero separada con un guión. Y también aclarar que las primeras 4 letras representan el año calendario, la segunda es el número ordinal de mes que tiene el calendario, 12 meses entre 01 y 12, y las dos últimas, el número ordinal del día de 01 a 31, y que el formato extendido, como separado, se utiliza el guión a media altura. Para representar el tiempo, es bueno decir que las normas internacionales recomiendan el uso de las escalas de tiempo para un día calendario de 24 horas. Ellas también tienen una forma de expresarse en formato básico y en formato extendido. En el formato básico, por ejemplo, tenemos 23:20:50, significa las 11 con 20 minutos y con 50 segundos. Y el formato extendido sería en esos mismos valores, pero separados con 2 puntos, unos de los otros. Con esta notación no es necesario utilizar el nombre o el símbolo de la unidad de tiempo. Esto solamente se hace cuando yo quiero decir cuánto duró el evento. Por ejemplo, la reunión duró 2,5 horas, corresponde a 2 horas y media. Pero si la reunión va a ser en un momento determinado, solamente basta con decir la reunión será a las 23:30, o sea, a las 11:30.
Es bueno que se diga que la medianoche es el inicio y es el fin de un día calendario. El inicio del día en formato básico, ya vimos cómo se expresaba en el extendido y el básico, con los 2 puntos separando las cifras, y es importante que tengamos en cuenta que el formato extendido 24.2.00.2.00 coincide con el inicio del día siguiente. Tienen ustedes una literatura y bueno, un agradecimiento al final de la presentación. Gracias.